asesoría legal y consejos prácticos del mundo inmobiliario en un solo lugar. Hola Inmobiliaria con James Tobin. Comenzamos. El siguiente programa es patrocinado por Bresa Towers. Los sueños se cumplen en Bresa Towers. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este dominguito en la mañana, 11 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, 92.3 de FM, 740 de AM. En nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, Radio Fórmula QR o en RFQR, @RFQR en nuestro Twitter. Hoy vamos a tener un programa son 4 grandes invitados, los vamos a dividir en 3 bloques. El primero de ellos es Juan Manuel Cataño, donde vamos a hablar única y exclusivamente del área de Cancún en temas de mercado, muy importante para el área de interés social. Vamos a hacer un abordaje interesante a este segmento. Vamos a hablar también con Jorge Nolasco, que nos va a hablar de un tema muy, muy delicado respecto de las UDIs. Ustedes recordarán de las sesiones de derechos de 1994 que hoy están empezando a tener un desenlace no tan bonito. Y finalmente vamos a concluir con la segunda entrevista con las representantes de la Supermanzana 15, Anaí del Valle y Carmen Báez. Así que amigos, arrancamos. Esto es Hola Inmobiliaria y yo soy James Tobin. Hola Inmobiliaria. La ciudad universitaria de la UNAM es el primer master plan de un campus universitario construido en México, realizado por el arquitecto Mario Pani y Enrique del Moral en la zona sur de la Ciudad de México. Ciudad Universitaria fue concebida para contener la mayor casa de estudios en toda la República Mexicana durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. Hola Inmobiliaria. Bien, amigos, arrancamos ya este programa y nuevamente está con nosotros nada más que Juan Manuel Cataño. Como lo hemos venido platicando con él es un especialista en temas de estudios de mercado. Y precisamente acabamos de estar en una reunión viendo unos estudios de mercado. Yo sé que es difícil hacerlo en domingo, pero lo estamos haciendo porque realmente hay mucho trabajo que hacer. Y pues Juan Manuel, bienvenido otra vez a este programa, ya casi tu programa. James, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo encantado, como te digo, me encanta esto, me apasionan los estudios de mercado y me encanta poder platicar y que la gente conozca más sobre los estudios de mercado, ¿no? Porque a veces están un poco menospreciados, pero sí, yo creo que a veces no tomamos en consideración que el estudio de mercado es la base para hacer todo. Hoy tuvimos una reunión muy interesante en donde analizamos la zona de Cancún. Específicamente vimos el mercado de Cancún y yo quisiera que nos platicaras un poquito de cuáles fueron los descubrimientos que encontramos y vámonos si quieres por bloques. Vamos a empezar por la parte más grande, que es el interés social, por supuesto. Nos vamos de ahí para arriba y qué es lo que hemos encontrado que es interesantísimo. Bueno, hablando un poco del mercado de Cancún, la realidad es que de hace 2 años a la fecha, 2017 a 2019, ha habido un crecimiento fuertísimo en temas inmobiliarios y específicamente en Cancún y específicamente en el nivel social, que es el social y económico, que es prácticamente interés social. Estas viviendas generalmente es con las que trabaja Infonavit, ¿no? Que son viviendas pequeñas, etcétera. Pues uno de los datos más interesantes que encontramos fue que prácticamente el 50% de la oferta inmobiliaria que hay actualmente en Cancún pertenece a este segmento. Y de ese 50%, el 80% es en una tipología de departamentos. Entonces, ya dejaron de las casas. Lo que pasa es que obviamente los desarrolladores tienen que optimizar sus predios y tienen que irnos. Ya no hay tanta extensión de terreno, entonces ahora el crecimiento es para arriba, es crecimiento vertical. Y la zona está muy marcado también, bien interesante, la zona donde se está desarrollando toda esta vivienda económica es de la avenida López Portillos hacia donde está el nuevo arco vial, donde están algunos desarrollos tipo La Joya, etcétera, donde el crecimiento de torres está impresionante. Si han tenido la oportunidad de ir para allá, se van a dar cuenta que ya ven edificios por todos lados, ¿no? Y son edificios, torres de departamentos con 16 departamentos cada uno, más o menos alrededor de 60 torres. Entonces va a haber una densidad habitacional y una densidad poblacional muy interesante. Ahí va a ser importante que existan también estas áreas verdes, estas áreas de convivencia para no generar los espacios que hemos visto de hacinamiento y que después no permiten tener esta convivencia que tan importante es para la seguridad dentro
de los espacios. Y bueno, pues esto es con el interés social, ¿no? Yo voy a dar un dato curioso. Ayer estuve platicando aquí con gente del Infonavit. Y estuvimos ahí intercambiando unas ideas de cómo está reaccionando el mercado. Y miren, lejos de lo que nosotros estamos pensando, que hay una contracción, la demanda formal del mercado de Cancún está creciendo, y está creciendo a ritmos de hasta un 10% en aquellos niveles de estrato económico mayor. No así el interés social. El interés social también está creciendo. Lo importante aquí es que quede claro que el principal motor para la compra de una vivienda hoy en México es el Infonavit. El Infonavit, ayer estuvimos revisando estas cifras de segmento por segmento, de año contra año, al mismo día, es decir, al 4 de agosto, estuvimos revisando 4 de agosto de 2018 con 4 de agosto de 2019, y resulta que dentro de todos los segmentos hay un incremento sustancial. Así que, pues eso de que no hay posibilidades, no, sí hay posibilidades, y tanto nos dio la razón el estudio de mercado que acabas de terminar, y que bueno, a mí me llamó mucho la atención, porque también encontramos otras, vimos otro tipo de resultados, como en el interés medio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucedió ahí? Platícanos. En la vivienda media, lo que sucedió es que de repente dejaron de voltear a ver a la vivienda media. Entonces se enfocaban mucho a la vivienda residencial plus, pero la vivienda media no la veían, o a la parte de interés social. Los desarrolladores se dieron cuenta de esta situación y empezaron a generar más producto a nivel medio, que pudiera ser alcanzable para las familias. Entonces, en general, las ventas del año pasado a la fecha, del total del mercado inmobiliario, hubo una pequeña disminución, no así en el segmento medio, que es donde hubo un mayor incremento tanto de oferta de productos como de la misma demanda de las casas, ¿no? De las casas. Y tocando un tema también que le pega también a la vivienda media, es todas estas áreas de contención, de donación, áreas verdes que fomentan la calidad de vida, la convivencia familiar, etcétera. Y la vivienda media está completamente enfocado a un segmento de familias con hijos pequeños, familias con hijos adolescentes, ¿no? Que es donde está. Y bueno, aquí mercado. También encontramos algo, o yo pude percibir cómo se está diferenciando. Hay un espacio muy importante de precio existente entre el metro cuadrado de una vivienda de interés medio al metro cuadrado promedio del interés residencial. Pues estamos hablando que creció, primero creció aproximadamente un 8% en el interés residencial, el precio por metro cuadrado. Y en el interés medio creció el 20%. 20% hubo un incremento en los precios. El precio, pero lo curioso aquí es el intervalo que hay de precio promedio entre el interés medio y el interés residencial, que es casi el doble, ¿no? Es casi del doble, efectivamente. Sí, quedaba como en 23,000 pesos promedio el precio por metro cuadrado en interés medio. En residencia, en medio, claro. Y en residencial como de 41,000 y cacho. Sí, es casi el doble donde se iba el precio, ¿no? ¿Qué se deberá a esto? ¿Qué se lo atribuyes tú? Híjole, es que el incremento en la vivienda residencial, obviamente, al haber mucho mayor oferta de productos, también se está incrementando la demanda, ¿no? Uh-huh. Además, sabemos que quien está comprando más en el mercado residencial son un tanto extranjeros y nacionales, no residentes de Cancún, no cancunenses ni residentes de Quintana Roo. Sí. Y lo que pasó con la vivienda media es, hay una realidad. Cancún también tiene un flujo de inmigrantes internos muy fuerte. Elevadísimo. Gente que viene y necesita un lugar donde vivir. Y es gente que tiene una mayor capacidad superior a la vivienda de interés social, pero que a lo mejor no les alcanza para la vivienda residencial o residencial plus, entonces se quedan en el nivel medio. También los espacios, crecieron un poco los espacios. Los espacios ya, la vivienda media es un poco más grande, por lo mismo también se incrementa el precio por metro cuadrado. Sí, y bueno, aquí también yo creo que hay dos actores importantes. Primero, como lo habíamos dicho, el motor más importante para el crecimiento o para la compra de los inmuebles es el financiamiento en estos rangos de precio. Los financiamientos por vía de ya sea de bancos o de Infonavit están topados de acuerdo al salario que percibe la persona
que es el salario formal, y a veces algunos no tienen acceso al salario formal, los propineros, taxistas, etcétera, que algunos pues pueden ganar pues muy buen dinero, pero que no tienen manera de justificarlo, entonces topan su salario a o los financiamientos a estos niveles de salario que tienen, y que a veces no les permiten acceder a las viviendas de interés residencial. Eso también puede ser una de las... También podría ser otro de esos factores, porque como tú dices, hay una gran cantidad de la población que no puede comprobar los ingresos que tiene. Oye, ¿y qué otros aspectos encontramos ahí? ¿Qué crees que podríamos revelarle hoy a la sociedad aquí en Cancún que es importante en cualquier tipo de segmento? Fíjate que algo que a mí me llamó la atención, y comparado con otros mercados, es que el mercado de Cancún sigue manteniéndose. Es decir, si nos vamos a la curva del mercado inmobiliario, tienes el crecimiento, el tope, y luego tienes una decadencia. Contrario a lo que mucha gente pensaría de que ya estamos bajando, ya estamos en un periodo de decadencia inmobiliaria, no, el mercado de Cancún sigue estando en el tope. ¿Por qué? Porque hay más desarrolladores, más inversionistas que le están aportando a la plaza, lo que genera mucho más oportunidad para generar mayor vivienda en todos los niveles, y que eso es lo que quiere la gente, ¿no? Hacerse de un patrimonio. Y este mercado todavía va a dar para muchos años, ¿eh? Sí, si mal no me recuerdo, por ahí teníamos un inventario aproximadamente de 30 y tantos por ciento, era casi un 40% del inventario. Del total de la oferta inmobiliaria que hay, en general, está vendido el 62%, el 38% está de inventario. Es decir, hay 38% de unidades disponibles para venta. Y entonces, considerando los parámetros que son razonables, amigos, esto es importante entenderlo, un parámetro razonable para que un mercado no esté sobreofertado es entre 15% de inventario disponible a un 45% de inventario disponible. En Cancún estamos en un 38%. Estamos en un parámetro en donde existe... se considera un mercado sano. Un mercado sano. Se considera un mercado sano. Ese 45%, ya si tenemos un 50, un 60... Ya está sobreinventariado. Estamos sobreinventariados, así que pues estamos en un buen momento. Juan Manuel nos va a estar acompañando en los próximos programas. El próximo programa vamos a hablar de Playa del Carmen en específico, y el que sigue muy interesante. Vamos a hablar de Tulum. Así que, amigos, les agradezco mucho. Muchísimas gracias otra vez por estar este domingo con nosotros, Juan Manuel. Gracias, James, yo encantado. Y muchísimas gracias. Vámonos a un corte, por favor. Ola Inmobiliaria. Los templos mayas fueron construidos para llevar a cabo importantes ceremonias y sacrificios. A menudo se construyeron con la astronomía en mente, debido a que ciertos templos están alineados con los movimientos del planeta Venus, el Sol o la Luna. Ola Inmobiliaria. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos otra vez en Radio Fórmula QR 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden que en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube, nos podemos ver en Radio Fórmula QR, o también podemos entablar una conversación a través del Twitter @RFQR. Y como recordarán, la semana pasada tuvimos la visita de las representantes del Comité de Vecinos de la Supermanzana 15, Anaí del Valle y Carmen Báez, a quienes les pedí que nos acompañaran nuevamente. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí, porque hay mucho que hablar de esto. Gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias, James, por volvernos a invitar, un gusto. Y nos quedamos la vez pasada con el tema relativo a cómo funciona un comité vecinal, cuáles son, digamos que, cómo se dan los comités vecinales, la convivencia vecinal. Y ahora vamos a hablar un poquito más de las piedras en el zapato, que fue donde nos quedamos la vez pasada, y qué es lo que funciona en un comité y qué es lo que no funciona, ¿no? Hablar mucho de cómo se dan las cosas es sencillo, pero que en realidad se den es porque hay un trabajo. ¿Por qué no platicamos de esa parte? Vamos a irnos con las piedritas, terminamos las piedritas y entonces nos dicen cómo se hace que funcione el comité. Mira, creo que una parte importante para que un comité funcione es que te apegues a derecho, conocer las leyes. Y parte del trabajo que estamos haciendo ahorita en el comité es que todos los integrantes del comité tengamos conocimiento de las leyes. ¿Qué implica? Pues que a mí me toca leer la ley ABC y a la X. Y entonces resulta que a la hora que hay un tema relacionado con tránsito, bueno, pues ya hay alguien del comité que ha leído ese reglamento y que nos puede decir si vamos bien
en lo que se quiere hacer o nos regresamos y entonces se hace la petición. Pero una parte que estamos tratando ahorita es de dar ese siguiente paso, es allá hacer, ya no nada más la queja porque no me gusta, es la queja porque aparte tiene un fundamento. Claro. Entonces significa una profesionalización de los comités vecinales, que es muy importante. Y que también deje de ser el comité vecinal un instrumento de gobierno para pedir votos. Esa es la pura realidad. Nosotros tenemos que ser mucho más participativos en pro de la comunidad, ¿no? Así es. Y también que deje de ser el de las señoras que se quejan, ¿no? Exacto. Porque también tenemos fama de eso cuando realmente nosotros hemos tratado de brincar eso y de llegar con un sustento legal a cualquier petición que hacemos. Ahora, ¿cómo te ayuda esto? Bueno, pues esto también te ayuda con las piedras, porque a la hora que llega el vecino que nunca se involucra y que llega a quejarse porque se está haciendo X o Y, bueno, pues le das el sustento legal. También le platicas con él de por qué no ha leído por ejemplo, algunas veces se reparten circulares. ¿Dónde está la circular que se te repartió? ¿La leíste, no la leíste o pues lo usaste para coger la caca, ¿no? Del perro? Entonces, sí, esta parte de profesionalización nos ayuda también mucho a esas piedras, al vecino que no participa, que no se involucra. Creo que es interés de todos. Mi casa está en una comunidad y esa comunidad, pequeña comunidad llamada Supermanzana, pertenece a Atla, y creo que debemos como ciudadanos involucrarnos y dedicar una parte de nuestro tiempo a contribuir, a ayudar, a conocer, es importante conocer al vecino, es importante saber qué está pasando en nuestra ciudad. Todos los grandes problemas de una comunidad se pueden resolver dentro de la comunidad. Nosotros hay muchas cosas que estamos tratando de resolver, por ejemplo, la cuestión de seguridad, a través de ¿qué? De comunicación. Acaba de haber un incidente, fue muy leve, pero bueno, finalmente incidente en Calle Lava, y bueno, fueron más los vecinos que fueron, que de aquí a que llegó la policía. Bueno, la unión vecinal es un buen elemento de seguridad, claro, y de que sepas que ahí no vas, porque hay muchos vigilando, hay muchos que van a salir, y te estoy hablando que salen 10, 15. Entonces esa parte de unión, de lograrla y de conocerla, pues está muy padre, ¿no crees, Ana? Sí. Además, déjenme, les voy a platicar una historia muy veloz y muy rápida. Nosotros también, yo soy presidente de la Supermanzana 307-309 allá en Bonfil. Tenemos un sistema de alarma vecinal entre nosotros, que son a través de un chat. Y hace unos meses estaba yo cenando con mi hijo, que se quedó mi hija sola en la casa, y me llamó por teléfono y me dijo: papá, ¿ya regresaste? Le dije: no, hija, sigo aquí cenando. Me dice: hay alguien adentro de la casa. Se me bajó el color, no pagué la cuenta y me fui corriendo. Y mandé de inmediato al chat de emergencia vecinal un reporte. Le dije: amigos, alguien se metió a mi casa. Yo me tardé 5 minutos en llegar a la casa, pero me dio tanto gusto llegar y ver a 20 vecinos con escaleras subiéndose a la casa, trabajando para que no sucediera nada. Ya le habían llamado a la patrulla, ya había llegado la patrulla, y esto es en colaboración con los vecinos. Esa es una parte fundamental de conocer a los vecinos. Y también algo, y una invitación que yo siempre les hago es: cuando llegue un vecino nuevo, acérquense a ver quién es. Porque a veces dejamos que pase el tiempo y no sabemos quién es, y cuando nos preguntan, no sé, y después resulta que el vecino pues guardaba coches robados, o era trata de personas, o era algún tema relacionado con violencia. Tenemos que ser muy partícipes. A ver, Anaí, déjame hacerte una pregunta, señora Video, como te dicen ahí en la Supermanzana. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿Al día, al mes, a la semana? ¿Cuánto se le debe dedicar? Porque hay mucho trabajo atrás de todo. Nosotras le dedicamos 5 días a la semana. Afortunadamente, tenemos una caseta de vigilancia que yo creo que muchos de ustedes se recuerdan que era la caseta de la policía. Esa caseta nos la dejan, sacan a los policías y la tenemos que arreglar, le damos mantenimiento y dijimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a ser policías.
Y empezamos a hacer esto que estamos haciendo, y afortunadamente se ha convertido como que el centro de reunión para todo. Y te digo algo, nos han llegado vecinos de la manzana de enfrente. En una ocasión una señorita llegó llorando porque un tipo se le acercó y le agarró las nalgas. La chica estaba en el parque y enseguida marcamos a la policía, llegó la policía, se la llevó a la otra supermanzana para ver dónde estaba esta persona. Por supuesto nunca la encontraron, pero aquí lo que yo siempre digo, algo malo que te pase, dilo, no te lo quedes, porque tienes que transmitir eso que pasó para que los demás vecinos se cuiden. Sí. Y afortunadamente, digo, ahorita con el grupo que tenemos, enseguida vi a un tipo raro, le tomas la foto y enseguida empezamos a rastrearlo en las calles. Muchas veces se agarran estas personas y resulta que pues van drogadas o llevan droga o cosas así. Entonces, pues los mejores policías somos nosotros, y que pensemos que afuera de nuestra casa también es nuestra casa. Claro. La calle donde vivimos es nuestra casa. El parque al que caminamos también es nuestra casa. Las calles, todo. Sí. Tenemos que estar pendientes de todo, que no se estacionen en dobles espacios para que pueda pasar el camión de la basura, cosas tan sencillas como esa. Y en el tema de comunicación, ¿cómo hacen? ¿Cómo eficientizan la comunicación ustedes? Bueno, ¿con los vecinos o entre el comité? No, con los vecinos. Con los vecinos. Empezamos por lo que era el Facebook, si tú te acuerdas. Empezamos a hacer un registro de vecinos, ya sean dueños de la propiedad o gente que rentaba. Por supuesto que para esto te tienen que tener mucha confianza, porque estás pidiendo datos, el celular, el dónde vives, ¿no? En el Facebook transmitíamos todo lo que se hacía, y esto nuevo que salió, el WhatsApp, pero lo que nos ha dado mucho resultado, y yo siempre se los aconsejo a todos, Twitter. Abran una cuenta de Twitter. Es para hacer verles a los demás lo que se necesita. Y hay que tener mucho cuidado cómo pides las cosas y lo que dices. Nunca agredir a nadie, porque mucho de esto se da para eso, ¿no? Es simplemente para pedir y hacer ver, miren, esto está así, lo queremos así, ¿se puede? No se puede. Esa es la manera en la que nosotros lo han comunicado. Lo comunicamos. Muy bien. Pues nos quedan unos segunditos, Carmen, ¿algún consejo que quisieras darle al auditorio? Bueno, sobre comités vecinales, por favor, que activen sus comités, que trabajen por su comunidad. Si cada uno trabajamos por nuestra pequeña supermanzana, vamos a hacer un gran cambio para Cancún. Y que ese comité tenga muy buena comunicación. Nosotros en la 15, la verdad, hemos aprendido a conocernos y a respetarnos. No es de que, ¿por qué? No, lo hemos aprendido. Y la verdad, trabajamos muy a gusto, trabajamos muy en comunión, y eso se los recomendamos a todos, que lo vean. No nada más como un comité vecinal, es una pequeña empresa, si así quieres verlo, que tiene que funcionar por el bien de la comunidad. Entonces tiene que haber ese respeto, ese rango, ese nivel de respeto dentro de las diferentes posiciones, pero a la vez el trabajo en conjunto. Muy bien, pues esta fue la segunda entrevista, y nuevamente les agradezco muchísimo todo su tiempo este domingo, que es difícil levantarse en domingo, yo lo sé, sí, pero se los agradezco mucho. Así que muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, y vámonos a un corte. Una inmobiliaria. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Recuerden, es en el 92.3 de FM, 740 de AM. También nos podemos escribir en el Twitter @RFQR, o nos pueden ver en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, en Radio Fórmula QR. Y pues bien, amigos, aquí está con nosotros nada más que el Tatich Nohoch del sistema jurídico inmobiliario de aquí del estado, que a una persona a quien aprecio mucho, Jorge Nolasco. Gracias por estar este domingo con nosotros. Gracias nuevamente por invitarme, James. Es un verdadero placer volver a estar aquí contigo, con tu programa y con tu público en Radio Fórmula.
Pues, muchas gracias y muchas felicidades por el éxito que has tenido hasta este momento. Muchas gracias. Pues eso se debe a que hay invitados como tú, porque si no, de plano no tendríamos nada aquí, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hablar de un tema toral importante que hemos estado platicando fuera del aire. Vamos a remontarnos. Yo voy a dar un poquito el antecedente y después tú nos vas a decir cómo se están dando las cosas, ¿no? En el año de 1994 tuvimos una burbuja aquí, un problema, el efecto tequila que se llamó, en donde vino una crisis. Aquí no fue una crisis inmobiliaria, fue una crisis nacional con una baja del 6% del Producto Interno Bruto entre el 95, fue en el año de 1995, cuando entró Ernesto Zedillo, lo recuerdo perfectamente, y esto obligó a que existieran nuevos esquemas bajo los cuales se pudieran financiar los créditos hipotecarios, las famosas UDIs, que no es más que un proceso de recapitalización de intereses en base a la tasa de inflación, ¿no? Entonces el crédito va creciendo a una tasa pequeña, quizá del 3% o 2%, es la tasa real, pero la inflación hacía que el capital fuera creciendo y fuera creciendo y fuera creciendo. Esto, pues hace 20 años, 25 años, pues no era un problema. Ahora sí, platícanos qué está sucediendo hoy por hoy con esos créditos que sesionaron particularmente, ¿no? Danos los ejemplos, que esta es la parte importante. Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema, James, porque es un tema que, como dices, añejo, pareciera no interesante, es algo que sucedió hace 25 años. Y sin embargo, desde el punto de vista jurídico, es el momento en el que estamos teniendo los efectos. Voy a tratar de explicar un poquito. Cancún somos una ciudad de inmigrantes. Todos los que estamos aquí en el destino venimos de otros lugares del país. Hay muchos que hemos llegado y nos hemos quedado. Nos ha recibido muy bien Cancún y aquí hemos hecho nuestra vida, nuestra familia. Aquí tenemos nuestro patrimonio y nuestros planes de vida de aquí para siempre. Para siempre. Y hay muchos otros que llegaron, ya sea de manera temporal o que por razones del destino, cuando se vino la crisis de 1994-95, ellos habían adquirido ya propiedades inmobiliarias y decidieron dejar el destino. ¿Cuál fue el esquema con el que se manejó en toda esta debacle financiera? ¿Cuál fue el mejor esquema con el que en el mercado mismo se fue la solución, ¿no? autorregulando, proponiendo soluciones? Es que se empezaron a hacer, y voy a decir entre comillas, aquí en la radio digo entre comillas porque no las puedo hacer, pero entre comillas se hacían las famosas cesiones de derechos. Es decir, en lugar de ir ante un banco para hacer una sustitución de deudor, se traspasaban, otra vez entre comillas, los derechos que se tenían sobre una propiedad hacia nuevos compradores. Estas cesiones no estaban avaladas por los bancos, simplemente eran acuerdos particulares, los cuales, para darle una cierta formalidad, se protocolizaban ante notario público, se ratificaban las firmas ante notario público. Los notarios no estaban haciendo nada en contra de la ley, más que diciendo que dos personas se presentaron aquí para firmar un convenio privado. Hasta ahí todo iba bien. Voy a puntualizar un poquito ahí, sí, porque creo que es importante. Hacer una cesión de derechos es nada más, como lo dice el nombre, cesionar los derechos del contrato. No quiere decir que la propiedad haya cambiado de dueño, ni que el crédito tenga a un nuevo acreedor, es decir, ni acreedor ni deudor, perdónenme, no tiene un nuevo deudor, es decir, la persona que está registrada ante el banco sigue siendo la misma persona original que sacó el crédito. Eso es correcto, James. Así es. Lo que hacían entonces es que la persona que se iba a ir de Cancún o simplemente ya no le interesaba tener más derechos sobre esa propiedad, firmaba unos poderes de dominio amplio, a los cuales se les denominaba irrevocable, y para cumplir con una obligación, para evitar que pudieran ser revertidos en favor de la persona que estaba cediendo los derechos. Y con esto las dos partes se quedaban tranquilos. Una parte recibía lo que había erogado por su inversión o menos, dependiendo de la negociación, y la parte que adquiría los derechos se quedaba con la tranquilidad de que tenía un documento jurídico con el cual en un futuro podría ir una vez liquidado el crédito, podría ir a hacer el traslado de dominio a su nombre, actuando a la vez como representante del vendedor, en este caso
quien le dio el poder, y actuando en su propio derecho como comprador. Hasta ahí la perspectiva estaba bien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora 20, 25 años después? Pues está sucediendo que esas hipotecas en muchos casos han sido cumplidas, la gente ya terminó de pagar y está empezando a tener una serie de dificultades para poder, en primer lugar, realizar la cancelación de gravamen. ¿Por qué? Porque los bancos no están aceptando la presentación de poderes que fueron emitidos hace 20 años. Son criterios autonormativos de los bancos con los cuales ellos protegen tanto sus intereses como los intereses de sus usuarios. Nada debería impedir que el poder estuviera vigente, sobre todo si fue emitido con la calidad de irrevocable y para cumplir con una obligación, y sin embargo, ese es el primer paso en la dificultad para poder hacer lograr que esa propiedad que consideraste alguna vez que iba a ser tuya, llegue efectivamente a ser tuya. Primer paso, los bancos. Segundo paso, en el Estado, lamentablemente, se dan algunos casos fraudulentos en los cuales se utilizan falsos poderes notariales para hacer traslados de dominio. Y las autoridades registrales, los calificadores en el registro público de la propiedad del comercio, son excepcionalmente meticulosos para poder verificar y validar la expedición de poderes, sobre todo poderes que se expidieron con mucho tiempo de anterioridad. Claro. De tal manera que cuando se libra el proceso de la cancelación de gravamen, una vez que encuentras al notario adecuado para ti, que te admite ese poder que te fue expedido hace 25 años para que tú al mismo tiempo te vendas en representación de quien te cedió los derechos y compres a tu nombre, una vez que el notario te acepta esto, todavía hay que pasar por lo que es la calificación registral. Son procesos que para muchas personas causan un estrés innecesario desde su punto de vista, porque hicieron todo correcto y sin embargo están enfrentándose a esta serie de trabas, tanto administrativas de instituciones particulares como las financieras, como legales desde el punto de vista de los calificadores, y lo que se les recomienda es que busquen a un experto en derecho inmobiliario que los asesore, que los lleve de la mano para que puedan hacer realidad ese sueño que tuvieron, tuvieron hace 20, 25 años y que hoy están a punto de hacer realidad. Estamos hablando, amigos, de los casos en donde hace 25 años hubo una crisis. Y esta crisis detonó que hubiera ciertos mecanismos para no perder los inmuebles. Y este mecanismo, el que más se dio, fue posesionar los derechos de un crédito o de una vivienda hacia un tercero, y este tercero hoy se está enfrentando a ciertos problemas. 25 años después se está enfrentando a un problema que es un problema que viene acompañado también no solo de escriturar a su favor, sino también de liberar el gravamen, que son dos cosas totalmente diferentes, porque uno la tiene que revisar el banco y la otra la tiene que revisar el registro público de la propiedad. Estamos a unos segundos, yo creo, de terminar con este bloque. Vamos a seguir con otro bloque, si me permites, porque esto va a dar para mucho y es algo muy importante. Estoy seguro que muchas de las personas que tienen créditos hoy, que cesionaron los derechos, es decir, que aquellos que aceptaron este tipo de operación bajo cesión de derechos, les va a interesar escuchar lo que nos tiene que decir Jorge en el siguiente bloque. Así que, amigos, por favor, vámonos a un corte y vamos a regresar con Jorge. Claro que sí, James, aquí estamos. Muchas gracias. Bresa y el respeto al ecosistema natural. De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-022-Semarnat-2003, Bresa Towers pretende respetar el 100% del mangle nativo del predio, donde la disposición en el desplante de los cuerpos del proyecto no interrumpe la precipitación pluvial, permitiendo que pueda captar el agua a la zona del mangle. Interrumpir este sistema natural es afectar directamente a los vasos lacustres de la península.
El terreno cuenta con un área de manglar de aproximadamente 10.23% del total del predio, lo que equivale a unos 1.600 metros cuadrados con mangle botoncillo, Conocarpus erectus y mangle blanco, Laguncularia racemosa, los cuales se mantendrán intactos en el estado actual y libre de afectación, funcionando como una zona de reserva ecológica, donde los habitantes del condominio podrán apreciar y conocer qué es y cómo funciona un sistema de humedal, complementando la educación ambiental de los residentes. Además, el contar con esta presencia vegetal al frente de nuestro terreno se convierte en un aislante natural del exterior que reduce considerablemente el ruido, polvo, contaminación, además de embellecer nuestros jardines interiores con la alta densidad y riqueza vegetal de censura reserva ecológica. Bresa Towers está ubicado en el corazón del Table, lo que le da una vista privilegiada hacia la laguna Nichupté y el Mar Caribe. Sé parte de esta comunidad eco-friendly. Informes al www.bresa.mx o al 9981 42 9408. 9981 42 9408. Bresa Towers. Ola Inmobiliaria. Ya estamos aquí de regreso, amigos, en el 92.3 de FM, 740 de AM. También en el Twitter, @RFQR. Cualquier pregunta, por favor, aquí estamos con un experto y ahorita vamos a platicar de qué. Y también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, en Radio Fórmula QR. Y pues estamos en este segundo bloque que no nos podíamos perder con Jorge Nolasco, especialista en derecho inmobiliario, gran amigo, pero además un extraordinario conocedor del tema inmobiliario en el Estado, uno de los pioneros de la ley inmobiliaria. Bueno, todo lo que podría decirse es poco, pero estamos tratando de darles a conocer un tema complicado, delicado, que es el tema de estas sesiones de derecho que se dieron hace muchos años, en 1994, cuando hubo un problema de crisis en México y que la solución que se encontró en el sistema hipotecario para no recibir casas por vía de los bancos, que recibieron muchísimas, pero para que también existiera un flujo continuo de hipotecas, digamos, que no se regresaran, fue la cesión de derechos, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir, en el bloque anterior platicamos de cómo estaba la cesión de derechos, cuál era la manera en que se cesionaban. Yo quisiera pedirte que lo volviéramos a explicar un minutito para aquellos que no nos escucharon. Le damos un minuto y después platícanos de los efectos fiscales y las problemáticas, ¿no? Sí, como no, con mucho gusto, James. Mira, la cesión de derechos es un contrato en realidad privado. Lo realiza el cesionario, quien es el titular del derecho, el cedente, que es el titular del derecho, en favor del cesionario, quien es el que va a adquirir el derecho. Estas dos personas dicen que los derechos que tiene una persona, en este caso sobre un bien inmueble, van a quedar, al final de quedar pagado, en este caso la hipoteca, van a quedar a nombre de la persona que está adquiriendo los derechos. Para ello, como la persona que está cediendo los derechos ya se fue de Cancún, ya no está aquí, o simple y sencillamente ya no tiene interés de comparecer a actos jurídicos subsecuentes, lo que se hace es una expedición de poder con actos de dominio, que se decía irrevocable y para cumplir con una obligación, y con esto en el futuro la persona podía hacer que la casa quedara a su nombre. Esa es la teoría. Sin embargo, una serie de legislaciones subsecuentes han ido haciendo que los procesos no sean tan sencillos. Por ejemplo, en el año de 1995, 96, 97, 98, no era necesario que tú reportaras de dónde provenía el dinero para tú pagar una operación inmobiliaria. Se daban inclusive operaciones sin límite en efectivo, que no pasaban por el sistema bancario y no eran fiscalizadas. Actualmente no. Entonces, actualmente, cuando tú tienes ya los derechos de una propiedad a la cual le fuiste pagando al banco, pero ojo, tú le fuiste pagando al banco en nombre de quien era el deudor original del crédito, no a tu nombre. Tú ibas y podías hacer depósitos en efectivo, en cheque, y bien podías guardar los comprobantes. Cuando tú vas ahora y vas ante notario público y dices, yo tengo un poder de dominio
y puedo yo venderme a mí mismo porque así lo especifica el poder, el notario te va a preguntar, bueno, ¿y cómo vas a pagar por esa operación? Claro que cuando son inmuebles de un valor menor, 600, 650 mil pesos, no hay ningún problema porque puedes decir que eso ya fue pagado en efectivo. Claro. Pero para montos superiores tienes que exhibir cuál es la forma de pago para cumplir con lo estipulado en la ley de prevención de lavado de dinero y de lavado de dinero. Sí, ¿cómo se llama? Ley de prevención a las operaciones de recursos de procedencia ilícita. Conocida coloquialmente como ley PIORPI. PIORPI. Sí, que ya hablamos de esa ley aquí también y que y que cada vez se está haciendo más dura esta ley para los inmobiliarios porque el promotor inmobiliario tiene la obligación de reportar por ser una actividad vulnerable. Así que no lo olviden, lo que estás diciendo también es muy importante y esto ha generado, bueno, ya estoy empezando a entender cuál es la bronca, ¿no? Siguiente problemática. Cuando tú adquieres los derechos de ese bien, tú dices que los adquiriste a cierto precio y finalmente si terminas de pagar, más bien cuando terminas de pagar el crédito que había adquirido el deudor, se te va a tomar en cuenta como valor de adquisición lo que es el capital más no los intereses que se hayan generado. Así es. Es decir, que al final tú vas a estar adquiriendo una propiedad al valor que tenía hace 25 años. Y por supuesto, el valor catastral ha ido incrementando y cuando mandes a hacer el avalúo al momento de la escrituración, te vas a encontrar que tienes una propiedad que tiene un valor mayor al cual tú estás pagando, lo cual te va a generar el efecto fiscal de que estás obteniendo una utilidad por la cual tienes que pagar el ISR por adquisición. Porque 20% de entrada se los zorrajan, ¿eh? No es exactamente la fórmula, es un poquito más compleja, pero sin embargo vamos a decir que sigue siendo un efecto adicional que tú tienes. Si la casa estuvo todo el tiempo, los recibos de luz, de agua, de teléfono, no los pudiste cambiar porque no estaban a tu nombre, finalmente tú eras accionario de un derecho, pero no eras el titular de un derecho real. Y supongamos que quieres decir, bueno, vamos a ver si podemos manejar esta operación como si fuera la casa habitación de la persona que me la vendió, y es probable que así sea. Sin embargo, para deducir una casa habitación, no es suficiente con que tú no hayas hecho uso de esa exención 3 años antes, sino que además en tu declaración anual, tú como vendedor, tienes que incluir que hiciste uso de esa exención. Y difícilmente la persona que te cedió los derechos va a estar enterada 25 años después que estás tú vendiendo su casa a ti mismo y que además está haciendo uso de la exención de casa habitación. De tal manera, James, que sí, como te comento, es un tema que está surgiendo 20, 25 años después, porque son los momentos en los que se están terminando de pagar aquellos créditos que se cambiaron de pesos a UDIs en los años de 1995, 96 y años subsecuentes. Y de nuevo, la recomendación es que hay que contratar un especialista en la materia para que los pueda orientar, para poder resolver todos esos temas que pueden ser un verdadero dolor de cabeza a la hora de materializar esos sueños que tuviste en el año de 1995. Bueno, ya es todo un cóctel, es un cóctel que realmente vale la pena investigar. Jorge siempre estará dispuesto también a hacer cualquier respuesta a sus preguntas. Por favor, a través de @RFQR, háganos llegar sus preguntas y con gusto yo se las haré llegar a Jorge. Muchas gracias, Jorge, por esta Es un placer siempre estar contigo, James. Y vamos a estar seguramente en otras pláticas porque hay mucho que hablar de esto. Así es. Hola Inmobiliaria. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este programa, un programa que a mí me pareció muy interesante respecto de algo que no habíamos platicado mucho, y es las cesiones de derechos y los UDIs. Qué bueno que Jorge Nolasco nos pudo acompañar por 2 bloques. Los estudios de mercado,
que para mí es la principal fuente de información antes de hacer un negocio, y pues la convivencia a través de los comités vecinales, que es algo básico para poder tener seguridad y para poder tener una mejor convivencia en grupo. Y pues bien, yo no me voy a despedir sin antes darles este pequeño tip. Recuerden que en el Infonavit ustedes, aunque estén en el buró de crédito, tienen el derecho a obtener un financiamiento, así que acérquense, no dejen de ir con los especialistas, vayan, busquen sus créditos, busquen su hogar. Esto fue Hola Inmobiliaria y yo soy James Tobin. Hasta el próximo domingo. Este programa fue patrocinado por Bresa Towers. Los sueños se cumplen en Bresa Towers. Hola Inmobiliaria.